10 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el siglo XIX hubo un importante científico, Charles Darwin, que en el libro del origen de las especies explicó que la naturaleza sigue un proceso evolutivo. Y como recordaréis, Darwin viene a decir que el ser humano procede de la evolución de los simios, de primates menos evolucionados. Lo cierto es que esta doctrina después se ha utilizado también para explicar la vida de la sociedad, lo que se ha llamado el darwinismo social. Y se ha dicho que sigue existiendo una evolución en el mundo y que la evolución avanza por la selección natural. Es decir, que solamente los individuos más aptos sobreviven en el mundo en el que nos toca vivir. O dicho de otra manera, que hay una ley de la selva en la humanidad por la cual las personas más débiles desaparecen mientras que los más fuertes se imponen. Esta doctrina, esta manera de pensar, está claramente opuesta a lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Si Darwin decía que solamente los más fuertes sobreviven, Jesús nos dice en el Evangelio: yo os envío como ovejas entre lobos. ¿Pero cómo, Señor? Si las ovejas son los animales más débiles, si la oveja es un animal pacífico, tranquilo, obediente, y por el contrario, el lobo es muy astuto, muy violento, muy fuerte. Si tú, Señor, nos envías como ovejas entre lobos, da la impresión de que nos estás condenando a desaparecer, que nos estás enviando en inferioridad de condiciones. Pero Jesús añade después: no os preocupéis, cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. De modo que, efectivamente, el Señor nos dice que humanamente hablando, nos envía en inferioridad de condiciones ante el mundo. La Iglesia no se extenderá por el poder humano, tecnológico, económico o político que podamos adquirir los cristianos. La Iglesia, el reino de Dios, se extenderá por la verdad, por la autenticidad, por la santidad de sus miembros. El Papa Benedicto XVI lo explicaba de una manera muy bonita, cuando decía que la fe no se extiende por coacción, es decir, por obligar a otros a asumirla, por imponernos a otros, sino que se extiende por convicción y por atracción, añade el Papa Francisco. Es decir, cuando suscita interés, cuando hay personas que no conocían a Jesucristo, pero que viendo la coherencia, la bondad, la alegría de tantos católicos, dicen: oye, esto me interesa, esto me gustaría a mí también y para mi familia. Qué precioso es esto, pensar que el Señor ya sabe que nos envía humanamente en inferioridad de condiciones, como las ovejas lo están entre los lobos, y que sin embargo Él nos promete que si nos atrevemos a ser como Él nos pide, es decir, a ser ovejas entre lobos, no nos faltará su ayuda, no nos faltará su protección. No os preocupéis, nos decía. Para esto hace falta que tomemos muy en serio esta petición que nos ha hecho el Señor. Os envío como ovejas entre lobos. Y digo que nos hace falta tomarla en serio
porque a veces por miedo a que nos hagan daño, nos perjudiquen, por miedo a uno le salen colmillos y le salen garras y pretende como defenderse. Oye, no, que no se rían de mí por ser católico. Oye, no, que no me pongan en ridículo ante los demás y no me humillen. Y entonces uno pues tiene como el riesgo de, para luchar contra los lobos, convertirse también él en un lobo. Cuando un católico se vuelve agresivo, cuando un católico se vuelve una persona que hace daño, que es hiriente o mordaz con sus comentarios, que no espere que va a venir Jesucristo a ayudarle. El Señor nos ha prometido su protección cuando nos atrevemos a ser corderos en medio de los lobos. Y eso no es tan fácil como parece, porque significa aceptar que uno va en inferioridad de condiciones. Ayer nos decía el Señor, no llevéis sandalia, ni otra bolsa, ni dinero. En el fondo nos venía a decir lo mismo. Aceptad ir a llevar el Evangelio en inferioridad de condiciones. Y entonces yo haré presente mi fuerza, mi gracia, mi poder, y daré fruto a vuestro testimonio. Me parece que el Evangelio que el Señor nos dirige hoy es maravilloso. Nos enseña que el triunfo del cristianismo en el mundo, que el éxito de su propagación no va a venir de nuestra astucia o de nuestros ardides, de la inteligencia con la que derrotemos a los enemigos del cristianismo. No, el triunfo del cristianismo viene cuando una generación entera de personas se atreve a ser muy buena, se atreve a tomar el Evangelio en serio, se atreve a ser santa. Terminaba el Señor diciéndonos, no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, porque os azotarán. Esta frase hay que entenderla bien. Cuando dice no os fiéis de la gente, no quiere decir que nos volvamos desconfiados, retorcidos, que andemos sospechando de cualquiera y que andemos así mirando con el rabillo del ojo a las personas. Lo que nos quiere decir es, no pongáis en nadie toda vuestra confianza. No depositéis vuestra esperanza en la ayuda que os puedan prestar los demás, porque esa ayuda os llegará o no os llegará. Que nuestra confianza sea Jesucristo, que nuestra seguridad sea el Señor y que no busquemos ni otro poder, ni otras certezas, ni otras ayudas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.